este estudio del Apocalipsis, a ver hasta dónde podemos llegar estudiando las 7 provincias, 7 ciudades, las 7 iglesias y parte de los hechos que se avecinan. Pero ya para Dios eso existe, está actualizado ya. Le invito a estar sobre sus pies por un momento para que oremos y podamos leer la palabra del Señor. Decimos que vamos a hablar del capítulo 9, del versículo 9 hasta el versículo 20 del capítulo 1. Del 9 al 20 del capítulo 1, y vamos a leer con la bendición de nuestro Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Apocalipsis. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en las tribulaciones, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y su cabello eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y con voz de estruendo de muchas aguas. Tenía a su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo. Estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esta. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las iglesias. Dios, te adoramos en esta preciosa mañana, Señor. Te bendecimos, Jesús, te bendecimos, Padre, te bendecimos, Espíritu Santo. Que sea tu gracia sobre nosotros, que sea tu palabra, esa palabra, ese rema que viene del cielo sobre nuestras vidas, que sean palabras de Dios y no de hombre, que sea tu presencia, que sea tu gracia. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre de Jesús, que seamos edificados, Señor, sobre este libro, sobre esta profecía que tú dejaste para bendición nuestra, Señor, para edificación nuestra, para advertencia nuestra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios nos bendiga, amén. Dios nos siga bendiciendo. Seguimos con el libro de Apocalipsis. Ustedes saben que el libro de Apocalipsis es un libro que poco se lee y poco se predica. Poco se lee y poco se predica. Es más, muchos inconversos lo leen y no entienden y no van a entender nunca. Dentro de la iglesia muy poco se lee, muy poco se predica. Muchos hermanos, muchos creyentes tienen hasta temor de leer el libro de Apocalipsis. Y como hemos hablado, el libro de Apocalipsis es la revelación de Cristo. La revelación de Cristo primeramente a Juan y después a la iglesia. El Cristo glorificado, el Cristo magnificado, el Cristo actual,
no el Cristo que vino por aquí, que estuvo por aquí, no, el Cristo de gloria, el Cristo de poder, el Cristo que lo llena todo, aquel Jesús maravilloso que está a la diestra del Padre, pero también está en esta mañana en medio de nosotros. Amén. Y hoy en la mañana vamos a hablar un poco del versículo 9, cuando Juan dice que vuestro hermano y copartícipe vuestro en las tribulaciones y en el reino. Se dice que Juan fue llevado ¿a dónde? A la isla de Patmos. Se dice que la isla de Patmos era una isla en donde existía muchas minas, y a los que desterraban allá, a esa isla, lo ponían a buscar minerales que existen ahí, existe porque todavía esa isla existe. ¿Y pertenece a quién dijimos? A Grecia pertenece la isla de Patmos en la actualidad. Por mucho tiempo perteneció a Turquía, hoy pertenece a Grecia. Y de ahí salió Juan, porque muere Diocleciano, el que lo envió para allá exilado. Diocleciano muere y Juan sale de allí de nuevo, de esa isla. ¿Y cuál fue la misión cuál fue la misión que le encargó Jesús a Juan? De llevar el mensaje a las ciudades donde estaba en esa iglesia, porque eran 7 ciudades. ¿Cuáles fueron esas ciudades? Efesios. Esas eran ciudades, y en esas ciudades habían iglesias. Efesios es una ciudad, Filadelfia es una ciudad, Esmirna es una ciudad. En esas ciudades habían iglesias, y todas esas 7 provincias son ciudades, y en esas ciudades habían esas iglesias. Amén. Entonces la misión que tenía Juan cuando sale de la isla de Patmos era llevar ese mensaje a las iglesias que estaban allí. La iglesia que estaba en Éfeso, no se sabe cuántas iglesias había en Éfeso. Puede ser que en esa iglesia hubiesen 5, 10, 20 iglesias. No se sabe cuántas iglesias existían en Esmirna, pero la visión o la misión que tenía Juan era de llevar ese mensaje a las iglesias. No sabemos cuánto tiempo duró Juan en Esmirna dando ese mensaje. No sabemos cuánto tiempo duró en Éfeso, pero sí se encargó de que ese mensaje llegase a todas las iglesias. Y se presupone que después que Juan le lleva ese mensaje a las 7 provincias, a las iglesias, Juan tuvo que haber partido con el Señor. Y se supone que dicen que murió en una hoguera. Dicen que murió crucificado. Hay muchas versiones. Total, está en el cielo con el Señor. Amén. Esa es la totalidad. Hablamos también de que el versículo clave, hablamos que era el versículo 3, donde dice: bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de esta profecía y guarda. El que lee, el que las oye y las guarda. Amén. Ese era el versículo clave del Apocalipsis. También hablamos que el Apocalipsis es un libro de esperanza, es un libro de advertencia para nosotros como iglesia. El Apocalipsis es un libro de esperanza, el Apocalipsis es un libro de advertencia, porque nos llama a nosotros como cristianos. Y lo vamos a ver más adelante cuando podamos tocar cada carta. La carta dirigida a Éfeso, la carta dirigida a Esmirna, la carta dirigida a la Odisea. Cómo el Señor Jesús estaba viendo la iglesia en ese momento, porque lo que Jesús le da a entender a Juan sobre las iglesias es porque
estaba aconteciendo en aquel momento cuando Jesús le da a conocer la revelación. Todo lo que vamos a estudiar de las 7 iglesias, de las 7 provincias, de las 7 ciudades, son situaciones que estaban ocurriendo, que estaban viviendo las iglesias en ese momento. Pero también lo podemos visualizar, estudiar, que esas situaciones que estaban ocurriendo en aquel momento, esas situaciones las han vivido la iglesia en la historia. Y esas situaciones se están viviendo ahorita en el siglo XXI. ¿Sí están aquí conmigo, hermano? ¿Sí están conmigo? ¿O se lo vuelvo a repetir? Ok. Entonces, todo esto que vamos a estudiar de las 7 iglesias estaba aconteciendo, estaba pasando en aquel instante. ¿Y qué quería Jesús? Restaurar la iglesia, corregir a la iglesia, porque habían cosas que estaban aconteciendo que al Padre no le estaban gustando, y hay cosas que hoy están ocurriendo que al Padre no le están gustando, y usted y yo debemos corregir muchas cosas. Amén, hermanito querido. Entonces, bienaventurado el que lee, el que guarda, ¿y qué más? El que oye la palabra de esta profecía. Cuando hablamos de Apocalipsis, estamos hablando, hermano, de la revelación. Estamos hablando del fin del pecado, de lo que va a acontecer. Ya Dios, en la visión de Dios, ya para Dios esto ocurrió. Ya para Dios esto ya pasó ya. Va a ser el fin de Satanás. Va a ser el fin del pecado. Viene un nuevo mundo que está reservado para usted y para mí. Viene una nueva sociedad, para decir así. Viene un nuevo gobierno que el mismo Dios va a impartir justicia. Y eso es lo que esperamos nosotros. Cielo nuevo, tierra nueva. Y eso está establecido aquí en la revelación que el Padre dio ¿a quién? A Jesús. ¿Y Jesús se lo dio a quién? A un ángel para que lo hice conocido a Juan, para que Juan lo recibiese. Esa es ese es el mover. El Padre se lo da a quién? Al Hijo. El Hijo por medio de un ángel. El Hijo por medio de un ángel se lo da a conocer a Juan. Y Juan tenía como misión darlo a conocer a la iglesia. Bendito el nombre del Señor. La revelación de Cristo y el testimonio de Jesús. Del hermano pastor. Ok. Las cosas que has visto. Del 9 al 20 que lo acabamos de leer. Ok. Las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser. Es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Como vemos, Juan estaba ¿en dónde? En la isla de Patmos. ¿Y por qué estaba allí? Porque a Diocleciano le fastidiaba que Juan estuviese predicando el evangelio. Y como el único que quedaba de los apóstoles, Juan dijo Diocleciano, que para ese momento era el rey, a este me lo envían para la isla. Y se dice que estuvo un tiempo en la isla. Repito, cuando muere Diocleciano, sale de allí Juan. Y dice ahí, por causa de la palabra y del testimonio de Jesucristo. Amén. Amén, hermano. Ok. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí
una gran voz como de trompeta. Hay muchas versiones, hermano. Cuando dice allí en el versículo, o 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Unos hablan que el día del Señor aquí, es el día sábado, con relación al día de reposo. Otros comentaristas dicen que aquí cuando dice Juan el día del Señor, está hablando ya como la iglesia que se congregaba los domingos. Entonces hay dos versiones, pero eso a nosotros no nos puede mover de nuestra fe, que mi fe se llama ¿quién? Jesús. Entonces unos comentaristas dicen que ese día del Señor es el día sábado, que Jesús recibió la revelación un día sábado. Otros dicen que fue el día domingo, cuando usted y yo nos reunimos a adorar a ¿quién? Al Señor. Dale ahí, mi hermano querido Oscar, dale más, dele más. Ok, me lo deja ahí. Yo estaba en el... Ok, ahí estamos claros, hermano. Y oí detrás de mí una gran voz como voz de trompeta. Cuando habla como voz de trompeta, ¿ustedes a qué lo pueden relacionar? Cuando dice una voz como trompeta, una voz fuerte que todos pueden escuchar. Es muy interesante. Una voz fuerte que todos puedan escuchar. ¿Qué más? Una voz de autoridad. Una voz fuerte que todos pueden escuchar, que todo el mundo pueda oír muy bien, y que es una voz de autoridad, que eso es lo que refleja allí el Señor Jesucristo. Claro, en ese momento presuponemos que Juan estaba solo, presuponemos, pero también tenemos que pensar que en esa isla iban todos aquellos que eran enemigos del emperador. Y no sabemos si Juan estaba solo, si la revelación fue solamente para Juan, que eso es lo que debe ser, y que el Señor Jesús le habló fue a Juan. No sabemos si en ese instante había mucha gente, porque allí enviaban a todos los presos por parte del emperador. Y decía, hablando del Señor Jesús: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalos a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. ¿Qué en su pensamiento y en lo que se lee allí, para ustedes, qué es esto? El alfa y el omega, el primero y el último. Después de él no hay nadie. No sé si ustedes han podido escudriñar el alfabeto griego, porque él dice: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. El alfa es la primera letra del alfabeto y el omega el último. En ese interín no hay otro. No existe más nadie. Jesús, el primero y el último. ¿Quién me puede decir el último número del álgebra? El último número. No existe, ¿verdad? Infinito. Así es nuestro Dios. Amén. Sí me captan, ¿verdad que sí? Gloria al Señor. No hay número, claro que no. Y el Señor Jesús le da una orden a Juan. El Señor Jesús le da una orden, le da una visión. Escribe lo que ves. Escribe lo que ves.
Lo que estaba en ese momento aconteciendo, lo que te voy a mostrar. Escribe lo que ves. Lo que estaba observando allí, la majestad de Jesucristo. No el Cristo que murió en la cruz, el Cristo que resucitó, el Cristo de gloria, el Cristo de poder, el Cristo que está aquí en medio de nosotros, el Cristo que viene pronto. Usted sabe que quizás por no enseñar, por ignorancia propia también de uno, de no investigar, muchos confundimos el rapto con la venida de Jesús. Y son dos hechos diferentes. Son dos cosas diferentes. Una cosa es el rapto y otra cosa es la venida del Señor Jesús. ¿Verdad que sí? Son dos cosas muy diferentes. El rapto, la gente lo va a ver después que usted y yo podamos desaparecer de aquí. Ese es el rapto. El Señor nos levanta. Yo no sé si esto se va a quedar, no sé. Muchas películas hablan que se queda la ropa, no sé. Ese es el rapto. Pero cuando Cristo venga, que dice la palabra que todo ojo le verá y las naciones harán lamentaciones, es cuando Él se ponga en el monte de los olivos y venga a pelear por nosotros y venga a pelear por Israel. Que todo ojo le verá, que vendrá con sus millares y millones de ángeles. Por eso son dos actos diferentes, son dos sucesos diferentes, son situaciones diferentes que debemos estar claros en eso, porque pero muchos cristianos, hermanos, andamos perdidos en esa parte. No, que Cristo viene pronto, sí, pero eso después, en el capítulo 18, 19 de Apocalipsis. Pero mientras tanto vamos a ser levantados y nos vamos de este mundo, donde Satanás iba a gobernar, va a reinar por un tiempo. Pero después viene Cristo y le va a quitar la cabeza y lo va a enviar a los leones, lo va a enviar al mismo infierno, lo va a encerrar por un tiempo. Amén, hermano. Ahí estamos claros. Y decía, entonces le da la orden ¿a quién? A Juan. Escribe un libro lo que ves y vas a enviarlo a las iglesias. A las iglesias que están en Éfeso, en Esmirna, en Tiatira, las iglesias que están allá. Porque les repito, esas eran ciudades. Y en esas ciudades habían iglesias locales. ¿Cuántas iglesias había en Filadelfia? No sabemos. ¿Cuántas iglesias habían en Pérgamo? No sabemos. Pero Juan tenía que ir a llevar esa información. Juan tenía que ir a llevar esa información que le había dado el Señor. ¿Quién? Jesús. Gloria al Señor. Y me volví, el versículo 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Pasalo, hermano querido. Ok, dale todo. Dale. Ok, hasta ahí. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Hablemos de los candeleros. ¿Qué dice el versículo 20 y más adelante qué dice acerca del candelero? ¿Quiénes son los candeleros? ¿Quiénes son los candeleros? ¿Quiénes son los candeleros? Ajá. ¿Y los candeleros? Las 7 iglesias. ¿Cuál es la función de la iglesia en esta tierra? Como candelero,
¿Qué es un candelero para usted? Algo que ilumina, algo que ilumina, algo que emite una luz. ¿Y cuál era la visión de Jesús con esos candeleros para con la iglesia? Que la iglesia fuese luz en medio de esa situación. Que la iglesia fuese luz. ¿Estamos claros, hermano? Es lo que el Señor Jesús le quería transmitir en ese momento, los 7 candeleros, de que la iglesia siempre sería luz. Siempre, siempre sería luz, siempre fuese luz. Y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y en medio de los 7 candeleros, ¿quién estaba allí? ¿Quién estaba? ¿Quién se paseaba en medio de los 7 candeleros? Cristo Jesús. ¿Y qué me enseña esto con relación a que Jesús se paseaba en los 7 candeleros? ¿Qué me enseña esto? ¿Qué me enseña esto? De los 7 candeleros. Que Jesús se paseaba allí. Se paseaba ahí y está aún paseándose en esos candeleros. Se paseaba ahí. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? El cuidado, la paternidad, que Jesús está en medio de nosotros constantemente, que Él cuida de su iglesia, que Él está en medio de nosotros, hermano. Eso es lo que Jesús quería transmitirle a la iglesia. Yo tengo cuidado de ustedes. Yo me paseo en medio de vosotros. Yo estoy allí siempre, perennemente. Perennemente Él está en medio de nosotros. Es lo que le quiso transmitir Jesús a Juan cuando ve al Hijo del Hombre en medio de los candeleros. Supongamos que este es un candelero y Jesús se paseaba, o aquí estaban los 7 candeleros y Jesús se paseaba alrededor de ellos. ¿Qué significa eso? Cuidado. El cuidado que Jesús tiene de su iglesia. El cuidado de Jesús tiene de usted y tiene de mí. Es lo que quiere referir allí en esa enseñanza, en esa palabra. Y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies. Cuando dice una ropa que llegaba hasta los pies, ¿de qué le está hablando? ¿O de qué habla allí? Habla de su papel de sacerdote. El sacerdote era uno aquel que se ceñía con un cinto aquí de oro. Significaba autoridad. Significaba el papel de sacerdote. Pureza. Uno que intercede. Dice la palabra que usted y yo somos ¿qué? Sacerdote. ¿Y cuál es el papel de sacerdote? ¿Cuál es el papel del sacerdote? Interceder delante de Dios. Vestido con una ropa que llegaba hasta los pies. Está hablando del papel de sacerdote. ¿Qué dice la palabra de Jesús con respecto a su estatua ahorita? Él está a la diestra del Padre, intercediendo ¿por quién? Por nosotros día a día. Pero también está aquí, en esta mañana. Pero está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. ¿Como qué? Como sacerdote. Amén, hermano. Entonces cuando dice
Cuando dice vestido, una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro, habla de toda la autoridad que le fue dada. La santidad habla más abajo. Habla de la autoridad que le fue delegada por quién, por el Padre. Amén, hermano. Y su cabeza y su cabello eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Su cabeza y su cabello eran blancos. Habla de que Dios todo lo sabe. Habla de que Dios todo lo ve. Habla de la omnisciencia de Dios, de la sapiencia de Dios, del conocimiento de Dios. Cuando dice su cabeza y su cabello eran como blanca lana, hablan como de la santidad también de Dios. Sus ojos como llama de fuego. ¿Qué pueden ustedes analizar de eso? La justicia de Dios. ¿Quién de ustedes, fíjese, sus ojos como llama de fuego? ¿Quién puede mirar hacia arriba y ver el sol en su esplendor? ¿Ah? Nadie, ¿verdad? Así es la presencia de Dios. No la podemos aguantar. Muchos hombres y mujeres, dice la Biblia, que en su momento tuvieron que ceder porque el resplandor y la gloria de Dios no lo dejaban ver. Y sus pies semejantes al bronce mullido, bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Su bronce bruñido habla, hermano, de ese poder. Habla de que su reino es eterno. Habla de la estabilidad del reino de Dios, que no será movido ni conmovido por nadie. Sus pies semejantes al bronce mullido, refulgente como un horno, y con voz con estruendo de muchas aguas, cuando hablamos de la autoridad. Dale a mi hermano Oscar. Ok. Dale. Dale la otra. Ok. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con su fuerza. Tenía en su diestra 7 estrellas. ¿Qué piensan ustedes con respecto a esto? Tenía en su diestra 7 estrellas. ¿Qué hablamos? ¿Quién son las estrellas? Tenía en su diestra, en su mano, tenía en su mano las 7 estrellas. ¿Quiénes hemos dicho que eran las estrellas? Los ángeles de la iglesia. El ministro de la iglesia, el pastor de la iglesia, el obispo de la iglesia, el misionero de la iglesia. Cuando habla de los ángeles. ¿Y a quién tenía en su mano? ¿A quién tenía en su mano? ¿A quién tenía en su mano? Las 7 estrellas. ¿Quiénes son las estrellas? Los ángeles, los mensajeros, el ministro que estaba allí. ¿Y qué les lleva a pensar en eso? Él es el que sostiene al ministro, el que sostiene la iglesia, el que sostiene a los ministros, el que sostiene al que está al frente de una obra. Él sostiene la iglesia, hermano. Y vi en su diestra, en su mano. Usted y yo estamos en la mano del Señor.
usted y yo, como que no lo creyeron, ¿saben? Usted y yo estamos en las manos del Señor. Dice la palabra, y vi, tenía en su diestra, y esto lo está viendo es Juan. Esto lo está viendo Juan. Tenía en su diestra las 7 estrellas. Así, en la mano. Qué tremendo, hermano, qué tremendo que a usted y a mí nos sostiene Dios. Qué bueno que a usted y a mí la gracia, la misericordia de Dios y el poder de Dios nos mantiene aquí. Pensar, analizar que no seremos movidos, hermano, de la mano del Señor. Si nos mantenemos allí con el Señor, vamos a estar aquí siempre en su mano. En su mano, hermano. Necesario. Juan vio esto. Juan estaba observando esto. Que Jesús tenía en sus manos a la iglesia, a sus ministros, a sus apóstoles, a sus miembros, los tenía aquí en sus manos. Que nada ni nadie nos conmueva a salir de la mano de Dios. Que nadie nos conmueva a salir de esa protección segura que tenemos en Dios. Que nadie nos pueda, hermano, mover, sacar de la mano del Señor. Porque a veces, hermano, vienen cosas a nuestras vidas y saltamos de esa mano al vacío. ¿Verdad que sí? Y pobre de nosotros. Dios siempre va a estar allí con su mano extendida a ayudar. Pero pobre de nosotros si cualquier situación nos saca de su mano. Y no es porque Dios quiere, es porque yo decido. Es porque yo decido salir de la gracia del Señor. Y de su boca también ve Juan lo está observando, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Una espada aguda de 2 filos. ¿A qué se refiere? A la palabra de Dios. Mientras el que está aquí está predicando, está enseñando, también la palabra le está llegando a él. También. Que la palabra es verdad. Que la palabra debe salir de nuestra boca. Que podamos ser comunicantes. Que podamos llevar la gran verdad que Jesús dejó. Y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece con fuerza. Semejante brillo había en el rostro del Señor. Semejante brillo, hermano. Como el sol cuando resplandece en todo su esplendor. Así lo miraba a Juan. Que quizás tenía que taparse para poder ver. Y sin embargo no veía. Porque su rostro era ¿qué? Refulgente, dice ahí. Resplandecía demasiado. Dice el 17, y cuando vi caí como muerto a sus pies, y puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas. Le da una promesa a Juan, porque en estas pequeñas cosas que Juan estaba viendo, Juan dice la palabra que cae como muerto. Y todavía faltaban cosas por qué ver, por qué mostrarle al Señor. Todavía faltaban situaciones, momentos, acontecimientos que Juan tenía que observar y tenía que ver. Y qué tremendo esto, hermano, de que lo que Juan estaba viendo hace 3,000 y 4,000 años atrás, ya Dios se lo había mostrado a Daniel. Porque Daniel, el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis van de la mano, van juntos.
Y 1000 años atrás, 2000 años atrás, 3000 años atrás, antes que Cristo se hiciese carne, ya Dios le había mostrado a Daniel estos hechos de Apocalipsis. Ya Dios le había mostrado a Daniel el resplendor de la gloria, cómo Jesús se iba a manifestar con poder y gloria, cómo venía Jesús con sus millares de ángeles. Todo eso lo había visto Daniel siglos y siglos atrás, para que podamos ver, hermano, la omnisciencia de Dios, la grandeza de Dios, la misericordia de Dios, para que confiemos en sus promesas, hermano, para que confiemos en su palabra, para que confiemos en lo que Dios ha establecido se ha de cumplir. Amén, hermano. Y caí como muerto. Y él puso, cuando dice y él, o sea, se refiere a Jesús. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, no tengas miedo. Te voy a mostrar otras cosas. Vas a conocer otras cosas que van a acontecer. Y en esta mañana, hermano, Dios nos dice también a nosotros, no temamos. Yo en estos días le decía a mi yerna, la maldad no se va a acabar. La maldad va a ir en aumento. Esta maldad, hoy, vamos a darle un número, que hoy tiene un 50%, dentro de 20 años va a tener un 80% o más. Dentro de 30 años va a tener un 90%. La maldad no va a acabar, más bien va a aumentar. No tengamos miedo. Hoy domingo 15 del 2019, ahorita, no sé si estará al tanto Oscar, el gobierno venezolano está emitiendo, van a emitir unas órdenes que creo que ya se dio en Bolivia, y también creo que se dio en Colombia, sobre el Evangelio. Decía la ley que van a aprobar que el ministro que da el púlpito le habla a la congregación sobre la situación del país, va a venir la DC y se lo va a llevar preso. Ahorita. ¿Sí? No tengamos miedo. El mal va a aumentar. La maldad va a crecer. Pero ¿qué le dijo el Señor Jesús a Juan? Porque pequeñas cosas le mostró Dios y cayó desmayado. Y faltaban cosas que demostrar, que Juan observase. No temas. Yo soy el primero y el último. Yo soy el primero y el último. En mí no hay otro. Usted y yo vamos a vivir más situaciones fuertes. Pero no temamos. Porque el que tiene dominio de la muerte se llama Jesús. Su vida y mi vida estamos en las manos del Señor. Su vida y mi vida, como decía, las 7 estrellas están en las manos del Señor. Dígame, hermano. De mi justicia. Esa es otra promesa del Señor, hermano. El que vivo y estuve muerto, he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, o sea, lo que hasta ahorita has visto, por favor escríbelo. Las que son, las que van a suceder, y las que van a ser después de esta. Escribe lo que has visto, escribe lo que va a hacer
y las cosas que van a suceder después de esta. Eran tres acontecimientos que iba a observar Juan. Y que usted y yo la estamos conociendo por la palabra, hermano. Cosas que van a venir. Y muchas sectas afuera que se denominan cristianos dicen que ya esto pasó. Dicen que esto es pura simbología. Estos son hechos reales. Yo todos los días le digo al Señor: Señor, prepárame para el rapto o prepárame para el día en que tú vengas por mí. Pero si usted se pone a leer el Apocalipsis, hermano, vienen cosas terribles para la humanidad. Y Dios en su misericordia nos ha apartado a usted y a mí. Dios en su misericordia nos ha apartado a usted y a mí. Y estas son las cosas que Jesús le mostró a Juan. Las que son, las que han de ser y las que han de ser después de esta. Escribe las cosas que has visto. Hasta aquí lo que has visto, escríbelo. Las que son y las que han de ser después de esta. Ese es el versículo 19, que es un versículo muy clave, muy clave. Y dice el versículo 20 para terminar: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las iglesias. Los mensajeros, el ministro y las 7 iglesias. Y Jesús se paseaba en medio de ellos. Jesús estaba en medio de ellos. ¿Qué nos quiere decir para terminar esta palabra? Estamos seguros en Jesús. Estamos seguros en Jesús. Vamos a ser fieles. Hay promesas allí que cuando estudiemos, y espero que se lleven como lección, estudie la iglesia el mensaje a Éfeso y el mensaje a Esmirna, para que lo estudiemos la semana que viene, ¿saben? Éfeso y Esmirna, del capítulo 2, del versículo 1 al versículo 11. Capítulo 2, del versículo 1 al 11, para que estudiemos esas dos iglesias la semana que viene. Y siempre al final hay una promesa: sé fiel y te daré la corona de vida. Sé fiel y estarás conmigo en el paraíso. Sé fiel y habitarás allí en la Nueva Jerusalén. Amén. Claro. Amén. Amén. Gracias, hermano. Amén, hermano. Gracias, hermano. Estamos de pie, mis amados.